Star Wars, el último de los Jedi, misión desesperada. Capítulo 1. El crepúsculo siempre le cogía por sorpresa. En este mundo de dos soles, empezaba temprano. Un sol descendía primero, luego el otro le perseguía en un rápido deslizamiento hacia el horizonte. La áspera luz del sol dejó paso a las largas sombras que pintaban de gris el suelo del cañón. Otro día se iba, otro día venía, cada uno igual al anterior. Obi-Wan Kenobi agachó la cabeza mientras salía de su pequeña morada de Tatooine. Era el momento de hacer un viaje sobre el árido paisaje de los cereales de Jundlandia. El momento de acechar sobre una granja de humedad y observar a un pequeño bebé gatear alrededor del complejo. El momento de reasegurarse que había pasado un día más, y Luke Skywalker estaba bien. Se aseguró de que la puerta estaba bien cerrada. Los moradores de las arenas tenían cuidado con él, pero era precavido con la seguridad. Nadie estaba a salvo del salvajismo de sus incursiones de saqueo. Su morada era pequeña y sencilla, un cobertizo, en realidad, labrada en la pared del cañón. Él la había hecho confortable, no porque se preocupase por su comodidad, sino porque le proporcionaba algo que hacer. En aquellos primeros y furiosos meses, le había apaciguado barrer la arena de los suelos, modelar un sistema calentador, reparar un muro agrietado que dejaba pasar la luz al amanecer y expulsar pequeños volcanes de arena durante las frecuentes y feroces tormentas de viento. Había encontrado la casa por accidente, por suerte. Simplemente había empezado a cabalgar en su eopie en círculos que iban haciéndose más grandes alrededor de la granja Lars, hasta que encontró un lugar lo suficientemente cerca para poder acercarse andando a la granja, pero lo suficientemente alejado para que la familia no notase demasiado su presencia. Un transeúnte, buscando empezar una granja o comerciar con los Jaguars, la había abandonado probablemente. Sin duda, él o ella había descubierto finalmente que solo los más duros y afortunados sobrevivían en Tatooine. Owen y Beru Lars sabían que estaba aquí. Su amistad con él era una amistad incómoda. Ellos sabían que había salvado a Luke, pero el tío y la tía de Luke también conocían la amenaza que había traído con él a Tatooine. Eran conscientes de que se acercaba para observar al niño, pero acordaron ignorarle. Así Luke aprendería a ignorarlo también. Él estaba agradecido por su vigilancia, porque eso significaba que estarían vigilando también a cualquier extraño. ¿Y quién podría culparlos?, pensaba Obi-Wan, caminando con dificultad a través de la arena. Luke había nacido en tiempos de violencia y miseria. Naturalmente querrían protegerlo. No querrían que acabase en manos del Imperio o en las de los moradores de las arenas, o acabar como Obi-Wan, un guerrero convertido en un viejo hombre acosado por el dolor y la pena. ¿Volvería a haber algo dentro de él?, se preguntaba, tumbado en su jergón por la noche, mirando al áspero techo de piedra. ¿Cómo podría una persona estar adormecida y llena de dolor al mismo tiempo? Había habido tanto de lo que se preocupaba, y ahora casi todos a los que había amado estaban muertos. Los nombres y caras empezaban en su mente: Qui-Gon, Ciri, Tyro Caladian, Mace Windu, los aprendices, Darra Tel Tanis, Trubel, sus maestros, Raigal, Suarantana, y los Jedi masacrados en la purga, pues había sido solo eso, una masacre, impactante, devastadora, rápida, pero no lo suficientemente rápida para las víctimas. Sus queridos amigos, Bant y Garen, la imperiosa Jocasta Nu, los amables Ali Alan y Barriss Offee, los guerreros Shaak-Ti, Kit Fisto, Luminara Unduli, y los grandes maestros Jedi, Ki-Adi-Mundi, Adi-Gallia, Plo Koon. La palabra resonaría en su cabeza. Un pase de lista de los muertos que marcaba un ritmo de tambor de dolor con cada latido. Y entonces, mientras el amanecer traía un rubor de luz a su techo, se giraba, como siempre hacía, hacia la última y peor cosa. La cosa a la que no podía evitar mirar, la cosa que le producía el dolor más terrible. El chico al que había educado y amado como un hijo se había convertido en un traidor, un asesino, un monstruo, un converso del lado oscuro, un testamento del fallo de Obi-Wan en guiar y proteger. El chico, Anakin Skywalker, había muerto a manos del emperador, y el Lord Sith Darth Vader había nacido en su lugar.
Al principio, Obi-Wan había pensado que Anakin había muerto en las llamas del volcán de Mustafar. Fue meses después cuando se dio cuenta de lo que había pasado, que el emperador le había mantenido con vida, o al menos la parte que él quería que quedase, el odio y el poder. Obi-Wan había visto la imagen de Darth Vader en una grabación que encontró en un callejón de Mos Eisley. Contenía un informe de la HoloRed y supo de inmediato, con una sensación de choque tan profunda que le puso enfermo, que Lord Darth Vader había sido una vez Anakin Skywalker. El único ser de la galaxia que podría entender la profundidad de su sufrimiento también estaba en el exilio y le había prohibido contactar con él. Yoda estaba en Dagobah, viviendo en aislamiento en el medio de una ciénaga tan escondida que nadie se aventuraría hasta allí. Y el espíritu que podría ayudarle, que había prometido ayudarle, Qui-Gon, no se le podía aparecer. En lugar de eso, solo había oído su voz. No estás listo para el entrenamiento. Pero lo estoy, maestro. No tengo nada más ahora. Eso es precisamente, mi Padawan, por lo que no estás preparado. Era difícil no sentir impaciencia, o incluso rabia contra Qui-Gon. Obi-Wan luchaba contra esta emoción diariamente. Fue su maestro el que le había encargado tomar a Anakin como su aprendiz. Y ahora era Qui-Gon el que estaba conteniendo el conocimiento que había aprendido de la antigua Orden de los Whills. Un entrenamiento que podría darle a Obi-Wan un poco de paz. Podía aprender a ser uno con la fuerza, pero manteniendo su conciencia. ¿Significaría eso que podría perder su dolor, su pena? Se preguntaba Obi-Wan. Obi-Wan vio la propiedad de los Lars enfrente. Se paró un momento para asegurarse de que Owen no estaba patrullando el perímetro. Era tarde, las sombras largas. Los soles se ocultaban detrás de las colinas. Beru y Owen se aseguraban siempre de estar dentro del complejo subterráneo cuando llegaba el crepúsculo. Siguió caminando, sintiéndose como una sombra, como las que se extendían como dedos desde las colinas. Se agachó, tumbándose contra el suelo, y mirando sobre el borde hacia el patio principal, debajo de él. Tenía el pelo rubio y brillante, incluso en esta luz crepuscular. Estaba riendo mientras gateaba detrás de una pelota que Beru le lanzaba. ¿Eran imaginaciones de Obi-Wan o el chico era capaz de ralentizar la bola sin tocarla? Sí, la fuerza estaba allí, y él sabía que Luke era sensible a la fuerza. No sabía si el chico era consciente de ello. Beru se balanceó en lo alto de la puerta riendo. Normalmente tenía algo cocinándose en este momento, y desaparecería dentro de unos segundos para comprobarlo. Luke gatearía hacia la puerta para mirarla. Parecía tener la necesidad de mantenerla a la vista. Obi-Wan escuchó la risa de Beru, vio a Luke hacer una voltereta y reírse con ella. Él ni siquiera tuvo la tentación de reír. Ver a Luke le producía satisfacción, pero había dejado las sonrisas y las risas atrás en otra vida. La satisfacción era suficiente para él ahora mismo. Le había prometido a Padmé que sus niños estarían a salvo, y él se encargaba de eso. Leia crecía en Alderaan, la hija adoptiva de Bail Organa, el hombre más amable y noble que Obi-Wan conocía, y su mujer, la reina. Deseaba que Padmé pudiese saber que sus hijos eran más que bien cuidados, eran amados. Pero Padmé, feroz, triste, bella Padmé, también estaba muerta. Owen Lars surgió de la vivienda. Esa era la señal de Obi-Wan para partir. La oscuridad estaba cayendo rápido, y Owen estaba a punto de activar los droides KPR del perímetro. Obi-Wan se detuvo un momento, observando cómo Beru intentaba perseguir a Luke al interior de la vivienda. Vio la luz apagarse en la entrada, y casi pudo sentir el agradable calor, casi oler la comida. Le dio la espalda a todo eso y sintió el frío contra la cara. Sin que nadie lo notara, Obi-Wan Kenobi caminó hacia el interior de la creciente oscuridad. La noche siguiente, Obi-Wan maniobraba a través de la ruidosa multitud en la cantina de Mos Eisley. Viajaba en un EOP a través de rutas secretas hasta el espaciopuerto una vez al mes a por suministros, y siempre al amparo de la oscuridad. Cuando lo hacía, siempre se detenía en la cantina. Era un imán para lo peor de la galaxia, itinerantes pilotos espaciales, aventureros, criminales.
criaturas que codiciosamente tragaban poco a poco chismorreos y rumores así como estofado de banta y cerveza. Obi-Wan necesitaba mantener el contacto con lo que estaba pasando en la galaxia. Podía estar retirado, pero tenía que permanecer informado. El Senado Galáctico aún seguía operando, pero servía más como un grupo de debate que como un cuerpo de gobierno. El emperador controlaba a la mayoría, que simplemente aprobaba cualquier cosa que propusiera. Bail Organa aún seguía allí, luchando cuando y como podía. Se negaba a darle al emperador la satisfacción de verle rendirse. Obi-Wan seguía estos acontecimientos, pero decidió mantenerse apartado de ellos. Veía la enorme erosión diaria de las libertades, aunque ellas ya no tenían relación con cómo vivía su vida. Si se permitiese sentir frustración o rabia, temía que esto lo superaría. Llevaba la capucha puesta sobre la cara y escogió una esquina oscura. Gracias al amplio uso de sobornos, el cantinero abisino cuidaba de él y se ocupaba de que le dejaran solo. Aquí él era Ben Kenobi, un ermitaño medio loco que no necesitaba compañía. Un apresurado camarero le trajo una bebida, la dejó y salió corriendo a servir una mesa de comerciantes que estaban casi preparados para pelearse antes de que llegaran sus brebajes multicolores. Obi-Wan había escogido su mesa cuidadosamente. Reconoció a uno del grupo sentado a su lado, un piloto espacial llamado Wisi. Eran un musculoso y peludo Bowran que era conocido por llevar cualquier mercancía sin hacer preguntas. También era una excelente fuente de información que no exageraba. Estaba sentado con los otros pilotos, bien dentro de una enorme jarra de cerveza. Obi-Wan reunió la fuerza para ayudarle a filtrar el ruido y escuchar lo que los pilotos estaban diciendo. Escuchó un momento para asegurarse de que estaban relativamente sobrios. Estaba acostumbrado a los alardes y fábulas que creaban las noticias en esta cantina. Las restricciones en los viajes se están estrechando cada vez más, estaba diciendo uno de los pilotos, ondeando sus antenas con ansiedad. Se está volviendo más difícil sobornar a los oficiales. Todos ellos están asustados. ¿De qué? No lo sé. Los rumores hablan de castigos por corrupción. El otro piloto bufó. Los sobornos no van a parar, ni siquiera en el Imperio. Wisi tomó un trago de su bebida. Mientras haya algo de lo que puedan conseguir un pedazo, seguirán mirando hacia otro lado. Mira, no me estoy quejando, dijo el primer piloto. El Imperio ha mejorado mis negocios. No más piratas espaciales en la ruta del sistema Rutan. Pero ahora están apretando las clavijas. ¿Habéis oído lo que ocurrió en Belaza? ¡Claro! Llegaron y depusieron al gobernador, colocando a su propio tipo, dijo el segundo piloto. ¿Y qué? Han hecho esto en gran cantidad de mundos. Les gusta decirle a los gobiernos lo que hacer. No les gustan los gobernantes que gobiernan realmente. Se rió a carcajadas de su propia broma. Sí, bueno, tenían algunos problemas en Bellasa. Testarudos son esos seres. Todos los ciudadanos tomaron las calles, dijo el primer piloto. Hubo arrestos en masa en todas las ciudades. Creo que deben haber arrestado a media USA. Os lo digo, este es el comienzo de algo grande. Yo estuve atrapado en el espacio-puerto cuando ocurrió, dijo Wisi. Todo fue cerrado porque alguien escapó de prisión y hubo una alerta a gran escala para cogerle. Obi-Wan dejó a un lado su bebida. No había nada aquí que le interesase. Solo los rumores habituales. Las diversas medidas de fuerza del Imperio no eran noticias. Solo un tipo, ¿puedes creerlo? Y detuvieron el tráfico durante una semana. Me estaba impacientando. Ni siquiera me dejaban salir del espacio-puerto de USA. Continuó Wisi. Obi-Wan se levantó. El ruido de la cantina le absorbió mientras soltaba la fuerza. Así que me dije a mí mismo, ¿quién es este Ferus Olin? De todas formas, terminó Wisi. Ferus Olin. El nombre envió una descarga a través de su cuerpo. Lentamente, Obi-Wan se sentó de nuevo. Apagó el ruido para escuchar. No iba a ir a ninguna parte esta noche, no hasta que descubriese todo lo que pudiese sobre Ferus Olin. Porque una vez Ferus Olin había sido entrenado como un Jedi, y ahora podía ser uno de los únicos que quedaban.